La misa era la misa. Nadie conmigo recibía comunión en la mano, etcétera, etcétera. Porque yo entendí lo que estaban haciendo. Cada cosa que se estaban haciendo, promoviendo ideas nuevas, era para quitar la idea de que este es Jesucristo. Así es. Es muy sencillo. Ese no es Jesucristo. Mire, es un pedazo de pan, tómalo. Sí, ve, lo puedes tocar, no te vas a morir. Nada te sucede. Supersticiones. Es un símbolo y Cristo simbólicamente está con nosotros y es igual que con los protestantes que tienen eso. No. Si es Jesucristo y si es una repetición, presentación del Calvario, de la muerte de Jesucristo en cruz, si es esto, tenemos que temblar. De miedo, de respeto, de amor. Pero han hecho todo lo contrario, han hecho todo lo posible para destruir eso y hacerlo una comida sobre una mesa. Ya no se habla de altar, se habla de mesa. No se habla de sacerdocio, el sacerdocio de Cristo, se habla del presidente de la comunidad. Todo han cambiado. ¿Para qué? Para quitar la idea de que este es Jesucristo. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña, rostro conocido para muchos, rostro desconocido para algunos tal vez, me acompaña el padre Charles Murr, o muy bien conocido como Don Carlos para muchos. Y pues hoy vamos a tener un temazo, vamos a tener varios temas entre uno. Vamos a estar hablando de todo lo que sucedió en los años 50, 60, 70, más o menos por encima. Vamos a estar hablando de Sor Pascualina, que tal vez ustedes no la conocen, un personaje muy importante. Vamos a estar hablando del gran Papa Pío XII, vamos a hablar de Padre Pío, vamos a hablar de la liturgia, de la reforma, de los cambios que han habido. Creo que hoy vamos a tener una idea más clara de cómo fue dándose todo eso y cuál fue la impresión tal vez de muchos católicos durante todas esas décadas. Así que antes de comenzar, yo quisiera darle la bienvenida al padre Don Carlos o el padre Charles. Padre, bienvenido al programa, ¿cómo está? Gracias Luis. Encantado de estar con ustedes. Qué bueno, padre. Para mí es un honor tenerlo aquí. Nuestra audiencia, padre, por si no lo sabe, nuestra audiencia es bilingüe. Mucha gente, un % bastante alto de personas en Estados Unidos también nos sigue. Y sé que posiblemente han visto el documental de Mass of the Ages, creo que se dice Mass of the Ages, y pues en la segunda parte del documental, no recuerdo haberlo visto usted en la primera, creo que en la segunda es donde usted aparece, pues el padre aparece en el documental. Así que si usted no lo ha visto, vaya y búsquelo. Yo voy a colocar los enlaces de ellos para que ustedes puedan buscarlo, los que hablan inglés. Creo que es excelente sobre la misa tradicional, la misa tridentina. Padre, para comenzar, yo quisiera que hiciéramos una oración para encomendar el programa y todas las palabras que usted nos va a estar compartiendo en el día de hoy. Perfecto. Vamos rezando en la lengua ni española ni inglés. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celi sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos debitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Gracias, padre. Excelente. Me encantó que lo hubiese dicho usted en latín, ese latín perfecto, porque el mío es un latín puertorriqueño, todo matado, que lo rezo en todos los episodios. A veces la gente me critica, lo hago con mucha humildad. También estoy aprendiendo, así que de verdad que la agradezco. No, pero hablas el español bastante bien, mijo. Sí, claro, es mi lengua natal, ¿verdad que sí? Lo hablo bastante bien, claro que sí. Gracias. No, claro.
Para Sí. comenzar, yo quisiera darle unos minutos para que nos diga quién es el padre Charles, quién es el padre Don Carlos, cuántos idiomas habla, que estábamos hablando de eso fuera del aire. ¿Quién es el padre Charles Moore? Muy buena pregunta, ¿eh? Es una muy buena pregunta. ¿Quién es el padre Carlos Moore? Muy bueno. Mire, soy el primer nacido de 8 hijos, nacido en St. Paul, Minnesota, en Estados Unidos, muy cerca de Canadá, donde hace un frío tremendo. Cuando tenía 17 años de edad, salí del frío para estudiar a la universidad. Terminé la universidad en Estados Unidos, en Green Bay, y luego fui a Roma a estudiar filosofía, pensando seriamente ser abogado. Cuando yo era niño, en nuestra casa teníamos 2 clases de invitados siempre: sacerdotes y abogados. Y me acuerdo de niño escuchando, uno de los mejores amigos de mi padre y madre fue su abogado, ¿no? Y hablando con él y otros, todos en aquellos años estudiaron la filosofía antes de entrar en leyes, en derecho. Tenían al menos el bachillerato en filosofía. ¿Por qué? Porque era muy importante en aquel entonces, y todavía sigue siendo importante, la lógica. Si quieres ser buen abogado, tienes que entender la lógica. Si quieres ser buen sacerdote, tienes que entender la lógica. Buen filósofo, teólogo, científico, la lógica. En parte es lo que hemos perdido mucho hoy día, en la lógica, en la manera de pensar, cómo pensar. Total, fui a Roma a estudiar. En Roma conocí a un gran hombre en mi vida, Monseñor italiano, Mario Marini, y nos hicimos grandes amigos. Era mi director espiritual, confesor. Y yo digo, medio en broma, que fue para mí la 4ª persona de la Santísima Trinidad, ese hombre. Era muy importante en mi vida. Él me llamó al sacerdocio. En lugar de ser abogado, di una vuelta. Me invitó a pensar seriamente en el sacerdocio y me llamó al sacerdocio. Me ordené en Roma el día 13 de mayo de 1977. Ya llovió. El día 13 de mayo, por fiesta de Nuestra Señora de Fátima, que tienes Nuestra Señora allá en Librero, detrás de ti. Es nuestra patrona acá también. Y también porque yo tenía una devoción muy grande a un hombre que no es canonizado ni es beatificado, pero yo creo que es un gran santo. Para mí siempre fue un gran santo, Papa Pío XII. Y el Papa Pío XII, el día 13 de mayo, fue consagrado obispo en la Capilla Sistina de Roma. Es su aniversario episcopal. Pero fíjate, Luis, fue consagrado obispo en la Capilla Sistina el día de Fátima. Interesante. El día 13 de mayo de 1917. Sí, es exactamente el día, no es el aniversario, es el día. La aparición en Fátima, en Portugal, estaba pasando en el mismo momento que lo estaban consagrando obispo. Total, él tiene muchas cosas de Fátima en su vida, pero para mí yo lo llamo Pío Grande, Pío máximo. Y en Roma conocí, estudié filosofía, tengo licenciatura en filosofía antropológica y también en teología de la Gregoriana, Universidad de la Gregoriana, cuando los jesuitas todavía eran jesuitas. Y en Roma conocí a la Madre Pascualina. La Madre Pascualina era secretaria personal del Papa Pío XII durante 42 años. Sí. Desde Alemania.
Padre, Sí. disculpe, vamos a hablar un poquitito de ella, pero sé que para muchos es un personaje, yo la conocí hace poquito también, hace como 1 año y medio, 2 años, que vi una película de ella, que a veces uno Ah, está buscando una película de algún santo o algún religioso, ¿verdad? sí. Importante, y me aparece ella con la foto de Pío XII y yo, ¿quién será ella? Entonces, vi la película y quedé impresionado. Sé que las películas se quedan cortos siempre. Las películas le faltan Sí, sí. muchísimo a la historia de una persona. Les recomiendo a los que están viendo que busquen y vean, pero sé que el padre hoy nos va a dar bastante información sobre esta. Yo me atrevería a decir santa también, ¿verdad? Pero ¿verdad? No, la iglesia todavía no la ha nombrado. Para Eh, mí, yo la canonicé. sí, claro, claro que En sí. mi mente es santa, sí. So, usted la conoció. Continúe, padre. La conocí muy bien. Fue el título de mi libro, escribí un libro sobre ella, Ujú. se llama La Madrina, y muchos piensan que la madrina tiene algo que ver con la mafia, sí, como el padrino, la madrina, que estoy Sí, escribiendo sobre una mafiosa, en ¿verdad? inglés se llama The Godmother, el libro. The Ujú. Godmother, pero existe en español, La Madrina, el libro en Perfecto. español, pero no tiene nada que ver con la mafia. Ella fue mi madrina de ordenación sacerdotal. Ah, Los latinos tenían al menos la tradición de tener un padrino o una madrina para ordenación, para todos los sacramentos. Y yo le pedí a ella de ser mi madrina de ordenación y encantada fue mi madrina. Y por eso el título del libro es La Madrina, ¿no? Así es. Total, conocí a ella, conocí a muchas otras personas muy bellas en Roma, muy interesantes, gente que sí tenían una cierta influencia sobre la iglesia, sobre el mundo, sobre la política también, se puede decir, de la iglesia, etcétera. Ya. excelente, padre. Veo, y es como la providencia de Dios obra. Es impresionante. Usted hablando, usted se ordena, ¿verdad? Un 13 de mayo. El Papa Pío XII es consagrado obispo el mismo día, el 13 de mayo de 1917. Y luego el Señor le da a usted el privilegio de poder conocer a Sor Pascualina, ser su madrina en su ordenación, quien estuvo extremadamente cerca de Pío XII. ¿Nos podría hablar cuán cerca era la relación de ella con el Papa Pío XII? Si tienen tiempo para ver, yo creo que tú ya lo viste, la película de ella, ¿verdad? Pero existe una película bastante bien hecha, está bastante bien hecha sobre la vida de ella y toda su historia con Pío XII. Lo conoció cuando era nuncio en Alemania y en Bavaria. Y lo sirvió se encargó de su casa, etcétera, etcétera, su correspondencia, etcétera, etcétera, todos estos años. Fue elegido papa y ella también fue a Roma a seguirle atendiendo. Fue una de las personas, hay muy pocas personas en la vida de uno, de quien sea, que son personas fieles, absolutamente fiel. Un amigo fiel, una amiga fiel. Ella fue esta persona en la vida del Papa Pío XII. Y creo que en cierta forma también ella le dio a él siempre la perspectiva femenina o la opinión de una mujer que podía confiar en ella, qué pensaba ella, y era una mujer sencilla, pero profundamente inteligente y entendía muy bien a la gente. Sabía quién era un verdadero amigo, quién era falso, quién te desea bien, el mal, etcétera, etcétera. Y ella cuidaba mucho al Papa. Y cuando fue elegido Papa, fue ella que permitió entrar o no entrar a personas muy importantes en el mundo y en la iglesia. She was the gatekeeper. Se cuidaba de la puerta, ¿verdad? Claro. Magnífica mujer, magnífica mujer. Y muy piadosa también. Qué bueno. Entonces yo lo conocí y lo visité al menos 2, a veces 3, 4 veces por mes en Roma. Y llevamos una relación muy bella. Entonces cuando me puse a escribir un libro
el primer libro, y tenía partes del libro, partes del libro estaban dedicados a ella. Y luego alguien me dijo, ¿y por qué no dedicas un libro entero a ella? O sea, solamente de las pláticas que han tenido. Lo hice, entonces salió el libro. Una de las cosas también que se me hace muy curioso, porque apenas ayer estuve hablando con un señor que terminó el libro y estuvimos hablando de eso. Hay una película que salió del Padre Pío. Sí. Okay. Con el muchacho de la nueva, usted dice, padre, con el muchacho de Transformers. Sí, mucha gente lo conoce por el Transformers. ¿El Transformer? Sí, él es el mismo actor. Yo soy tan viejo y fuera de onda ya que ni sabía quién era. No se preocupe, no hace falta, anyway. ¿No? No. Okay. Pero de todos modos, me dio mucho gusto saber que ya entró en la Iglesia Católica, se hizo católico, muy bien, muy amigo de Mel Gibson, etcétera, que le ayudó mucho. Y claro. Mire, me encantó, Luis, me encantó lo que él dijo en una entrevista con el obispo Barron, ¿verdad? Barron. Sí, excelente. Fue excelente, pero le pregunta el señor obispo, medio distante del asunto, porque él está en otro nivel. Dice, ¿y por qué? ¿Cómo llegaste al catolicismo? Etcétera. Su historia de conversión. Y él empezó hablando de la misa en latín, la misa tridentina. Normalmente uno no empieza ahí termina uno, pero no empieza uno. Claro. Y fue cuando él, como actor, tuvo que aprender la misa tridentina, porque su papel era del Padre Pío. Tenía que saber cómo celebrar la misa tridentina, por la película. Claro. Se metió estudiando un poquito de lo que era la misa latina. Todos los gestos, todas las palabras, todos los movimientos, etc. ¿Sabes que para celebrar la misa tridentina no tienes tiempo para tener un pensamiento malo? No tienes tiempo. ¿Por qué? Porque todo lo que haces está calculado, todo movimiento, toda posición. Estás completamente metido en esto. Fue lo que le llamó la primera atención a la religión católica. Esta misa. Y luego le pregunta al obispo, la misa tridentina, la misa latín, ¿por qué? Digo, ¿por qué? ¿Qué es eso? En su modo, ¿verdad? En su modo. Sí, dijo, porque yo antes había asistido a otras misas con guitarras, con gritos, con y siempre me daba la impresión de que alguien me quería vender un coche. Era un show, ¿sí? Uh-huh. Y esta misa no. Esa misa no. Es cosa solemne, cosa interna, cosa fuerte, devota. Muy bonito testimonio dio, según mi parecer. Increíble, ¿no? Y como él lo articula para ser un recién converso, definitivamente tiene la idea muy clara, ¿verdad? Él hablaba del enfoque en el sacerdote, en Cristo, sí. Y cómo la otra es más enfocada en la gente y explica. Y el obispo interviene y le dice, sí, porque es que ahora hacemos participación activa, le dice el obispo en la entrevista. Y él dice, sí, pero la idea en vez de yo estar activándome, debería el sacerdote, por la devoción que tiene, lo enfocado que está, yo sentirme activado por esa acción de él. Y él dice que le encontró eso en la misa tradicional, que sí, así es. Así es. Bueno, regresando a la Madre Pascualina, adelante, ella padre. asistió a Pío XII mucho, totalmente. Lo cuidaba, le preparaba de comer, se encargaban de la casa, ella y otros dos monjitas que estaban ahí con él. Y Pío XII fue el papa de mi vida. O sea, murió cuando yo tenía 8 años de edad. En 58 murió. Grande, porque invito a sus oyentes de leer cualquier de sus encíclicas que escribe. Válgame, cosas bellísimas, profundas, de un conocimiento, sabiduría, una espiritualidad profunda.
magnífico. Tenía una mente. Me dijo la madre Pascualina que el Papa Pío XII podía dar un discurso y ella lo seguía página por página, 5 páginas, él sin ver la página. O sea, palabra por palabra pronunciaba sin ver la página. Ella estaba en otra parte siguiendo lo escrito. Pero él hablaba palabra por palabra. Tenía una mente privilegiada, ¿verdad? Y un hombre muy fuerte, conoció lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. Lo que muchos no saben es que Pío XII, el Papa Pío XII, él preparó el Concilio Vaticano Ecuménico II. Él lo preparó. 5 años después, se puso a estudiar, tener un concilio, llamar un concilio, etcétera, etcétera, los temas, etcétera. Y luego, eso me lo dijo la madre, decidió no llamar el concilio. Después de haber estudiado todo, le ayudó mucho un jesuita, un padre, el cardenal Bea, alemán. Papa Pío XII tenía algo muy especial para los alemanes y para la cultura alemana. Pero cardenal Bea le ayudó mucho al estudio del concilio y decidió no llamar el concilio. Y dio como razón, al menos así me dijo la madre, que los obispos no eran suficientemente maduros para llevarlo a cabo. Interesante. Muy, muy interesante. Entonces, cerró todo el asunto. Cuando llegó Papa Juan XXIII, mucho estaba ya hecho, ya preparado, y él llamó el concilio. Así. Pero le iba a decir también otra cosa, porque estuvimos hablando de este actor. A ver, ¿su nombre de nuevo cuál es, Luis? ¿El actor? Wow, es Shia something. Ahí sí que yo no sé pronunciarlo. Algo así. Sí. Pero Shea, yo no conocía a nadie con ese primer nombre, Shea. De todos modos, Shia LaBeouf. Él acaba de hacer una película sobre el Padre Pío. ¿Quién era el Padre Pío? Rápidamente. Padre Pío fue un franciscano, entró como franciscano, se ordenó sacerdote. Creo que a los 32 años de edad era un místico, vivió en el sur de Italia y un hombre de mucha oración y un hombre, yo no sé cómo lo dicen ustedes en Puerto Rico, pero nosotros, al menos en México, dicen pan, pan, vino, vino. Sí, en Puerto Rico tenemos un dicho que, bueno, está sin pelos en la lengua, que es hablar honestamente como debe ser. Y sí, no, que tú sí sea sí, tú no sea no. Bien claro. Así es, así es. Pues yo ni tengo pelos en la cabeza, mucho menos en la lengua. Yo sigo en me identifico, padre. Tenemos el mismo peluquero, pues. Así es que, mire, la cosa es esta. El Padre Pío era un hombre de profunda oración. Un día en oración, el crucifijo le hablaba. El crucifijo que estaba rezando antes del crucifijo, el crucifijo le hablaba, tenía un diálogo con Cristo. Y un buen día, creo que a la edad de 32 años, cayó desmayado. Y unos minutos después lo encontraron con los 5 llagas de nuestro Señor. Solamente San Francisco de Asís y el Padre Pío han tenido la estigma, se llama, de los 5 llagas. Algunos tienen la mano, etcétera, etcétera. Él tenía los pies, manos y el costado. Y empezó a hacer, no porque él quería, pero la fama de este milagro que estaba pasando en este sacerdote, pues corrió la voz y empezaron a llegar peregrinos y gente, etcétera, etcétera. Y algunos de mala intención, y algunos a lo mejor no, en el Vaticano,
convencieron al Papa Pío XI de que hay que hacer algo con este monje que está hablando así, que que el otro, quién sabe qué está haciendo, y a lo mejor es falso, a lo mejor él mismo es un engaño a la gente, etc. Total, lo pusieron en silencio. No podía confesar a la gente y no podía celebrar misa en público durante años y no podía salir del monasterio. Hasta que finalmente Pío XII o el Eugenio Pacelli se llamaba, ¿sí? Era Pacelli de Paz, ¿sí? Lo llamaron de Alemania como secretario de Estado para el Papa Pío XI. Pío XI lo llamó y lo tenía como secretario de Estado. Y Pío XII se dio cuenta de quién era el Padre Pío. Y Pacelli, Cardenal Pacelli se dio cuenta de quién era el Padre Pío y convenció a Pío XI de dejarlo en libertad, que era auténtico. Y sí, así es que en este momento el Padre Pío y el Papa, y el que iba a ser Papa Pío XII, eran grandes amigos, se comunicaban mucho. El Papa, después se murió Pío XI, tenemos tantos Píos aquí, pero se murió Pío XI y Pacelli fue elegido Papa Pío XII, Papa, y tomó el nombre Pío XII. Él no hacía nada, me dijo la Madre Pascualina, en su pontificado sin antes hablar, nada serio, sin antes hablar con el Padre Pío. Era tanta la confianza que le tenía. Y los dos, ¿verdad? Pero le iba a decir una cosa muy curiosa. También hablando de la película del Padre Pío, que hoy es San Pío. San Pío, que ya es un santo, ya canonizado. Y esta película nueva que viene con este tema, la Madre Pascualina una vez vino, yo fui a visitarla, vino a la sala con un sobre. ¿Y eso qué será? Dice, mire, voy a enseñar una cosa. De verdad me tenía confianza y nos queríamos mucho. Éramos grandes amigos al final. Sacó del sobre 2 cartas escritos por por Padre Pío. Oh, wow. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y eso qué es eso? Dice, mire, cuando se murió el Papa Pío XII en Castel Gandolfo, en el año 1958, cuando se murió él, poco después yo escribí al Padre Pío, ¿sí? Porque eran muy amigos, también para darle las condolencias también, etcétera, etcétera, y decirle cuánto le estimaba el Santo Padre. El Papa, el Padre Pío le escribió que, yo leí la carta, que cuando murió el Papa Pío XII, el Padre Pío estaba celebrando misa. Celebraban la misa como a las 4:30 de la mañana, cada mañana. Y durante la misa se agarró del altar y se quedó en silencio. Tanto que el acólito que le estaba sirviendo la misa, un fraile, se acercó a ver si tenía un problema. Después, no era un problema. En ese momento le llegó una visión del Papa Pío XII entrando en el cielo. ¿Te puedes imaginar? Bien. Y esto es lo que está en la carta que yo estaba escribiendo. La descripción que entró en el cielo, bellísimo, y era difícil leer porque él mismo lo escribió así. Que la Asunta, María Asunta, la Asunción, le dio la bienvenida, le estaba esperando para que su alma entrara en las puertas del cielo, etc. Muy bien, bellísimo, porque hizo toda la descripción. Yo no sé por qué no publican eso,
No sé por Sí, qué. es exactamente lo que estaba pensando yo ahora. Pero en su momento, ¿verdad? Siempre es la voluntad de Dios en su momento. Sabemos que... Un momento, pero después, mira, y ese es típico de una mujer que quiere mucho a un hombre, quiere todos los detalles correctos, ¿verdad? Le respondió al Padre Pío, dice, Su Reverencia, Padre Pío, usted dice que a las 4:38 pasó esto durante su misa, pero yo estuve con el Papa cuando se murió y se murió a las 2:15 de la mañana, no a las 4, no, ¿sí? O algo así, no me acuerdo exactamente la hora que cuando murió Papa Pío XII, pero había un problema de horario ahí. De horario, sí. Él escribió, y la segunda carta fue la respuesta a esa queja suya, ¿no? Dice, y el padre Pío dice, mujer, yo te estoy diciendo cuando entró en el cielo. Yo te estoy hablando de cuando su alma se separó de su cuerpo y cuando entró en la gloria de Dios. Yo no te estoy hablando de cuando respiró por última vez. Estoy hablando cuando entró en el cielo. Y si duró 2 años, 2 horas fueron. Así, bien. Y me acordé y fuerte el Padre Pío. Dice, la madre se puso a reír y dice, pues cierto, es cierto. Y me acuerdo que nos enseñaron con la extremaunción, el sacramento de la extremaunción, lo que tradicionalmente es los últimos ritos o el último sacramento. Nosotros podíamos dar la santa unción a un cuerpo hasta 3 horas de difunto. O sea, si fulano se muere ahora a las 12 de la tarde, a mediodía, hasta las 3 de la tarde se puede dar el sacramento. Después no. Porque después ciertamente no está el alma con el cuerpo. Pero durante esos 3 horas después de la muerte, todavía se puede ungir el cuerpo y dar el sacramento. Y eso es precisamente lo que estaba diciendo el Padre Pío. Sí, claro. No me hables de cuando dejó de respirar, te estoy hablando de cuando se separó su alma de su cuerpo. Válgame Dios, que una belleza, una belleza. Excelente. Sí, pero ese es algo, ya. A ver. No, disculpe. Quería aprovechar y preguntarle. Una cosa que debería de haberte dicho desde antes de empezar todo esto. Ajá. Yo hablo mucho, ¿eh? No me había dado cuenta. Pero, padre, me tienes que callar, no tengas vergüenza. Pero es que está todo muy interesante, pero sí quería, antes que nos sigamos con otras cosas, quería aprovechar. El Papa muere, usted está pequeño. Yo quería, ¿cómo estaban las cosas en el mundo en aquel momento? Porque sabemos que hubo una guerra mundial unos años antes. Tienen un gran Papa que tal vez fue menospreciado en su momento, no sé, ¿verdad? O fue apreciado, no sé, ¿verdad? Hay muchas historias y ambigüedades en opiniones sobre su papado, ¿verdad? Pero termina su papado, mucha gente me imagino que se puso muy triste de luto porque fue un gran papa. ¿Cómo estaban las cosas de la iglesia? Porque justo después entonces ya comienzan los años 60 y ya sabemos todo lo demás, aunque podemos hablar de eso también. ¿Cómo era el estado de la iglesia? La iglesia estaba floreciente, estaba fuerte, había muchas debilidades, había mucho escándalo. ¿Cómo estaban las cosas? ¿Cómo usted las percibía? Usted de pequeño, pues sé que estaba pequeño, joven, adolescente. Yo creo que me acuerdo de una iglesia viva, con conocimiento, con sabiduría, que, mire, en mi mundo solamente conocí a los vecinos enfrente, eran judíos. Y en nuestra familia teníamos 2 tías que eran protestantes. Sí. Todo el mundo era católico. ¿Sí? Las escuelas estaban construyendo escuelas, colegios. Hey, papá. Cada parroquia tenía su escuela.
no creo equivocarme cuando digo, yo creo que nuestra escuela de San Agustín tiene 800 alumnos, primaria. Todos nuestros maestros eran monjas, dominicas. Cada escuela era fantástico. En otras palabras, un crecimiento increíble de la fe. Crecimiento fantástico. Fulton Sheen, el obispo Fulton Sheen, que también es otro santo. No me importa si está canonizado o no está canonizado, es un santo ese hombre. De la misma época también, ajá. De la misma época. Fulton Sheen, él solo, por sus programas, etcétera, etcétera, logró convertir más de 500,000 de personas a la fe católica. Gente que eran protestantes, que eran judíos, que no eran nada. 500,000. Y no lo sabemos porque él, con orgullo, decía, yo convertí a 500,000. No, lo sabemos por los 500,000 de personas que ellos mismos escribieron a sus obispos diciendo, o a sus sacerdotes, a sus párrocos, diciendo, yo me hice católico escuchando a Fulton Sheen o por correspondencia con él, etc. Así, vibrante era la iglesia, vibrante. Bien, entró el Papa Juan XXIII, Papa Roncalli, un buen hombre, no digo que no, pero entró por una política curiosa. Fue elegido por una política eclesiástica. ¿Cuál era la política eclesiástica? El Papa Pío XII había hecho arzobispo a un señor de la curia romana, del secretario de Estado, que se llamaba Giovanni Battista Montini. Le hizo arzobispo de Milán, mas no le hizo cardenal. Cuando se murió Pío XII, los cardenales querían elegir a Montini, pero no era cardenal. Entonces, eligieron a Roncalli. Tenía 78 años de edad. Podía ser cardenal a Montini y luego morir. Así. Te lo estoy diciendo, mira, es la verdad lo que te estoy diciendo y no, te lo estoy dando muy en breve, muy breve. Claro que Montini no es Pablo VI, estoy un poquito... Es Pablo VI, ok, ¿sí? Perfecto. Después de Pío XII querían a Pablo VI de ser papa, pero no era cardenal. Y Pío XII no lo había hecho cardenal a propósito. ¿Por qué? ¿Se podría saber por qué, padre? El Papa Pío XII era enemigo mortal del comunismo, del marxismo. Mortal. El Papa Pío XII conocía a fondo la filosofía marxista y sabía los males del marxismo. Tú eres devoto de Nuestra Señora de Fátima. ¿Cuál era la preocupación más grande de Nuestra Señora de Fátima? El comunismo, Rusia con su ideología equivocada, etcétera, etcétera. Pío XII dio órdenes, porque él era un hombre que no jugaba, y con la fe no jugaba. Dio órdenes a todo su curia. Curia quiere decir el gobierno del Vaticano, la curia. Dio órdenes específicos a todos los miembros de la curia. No podían tener ninguna conversación en forma seria con los comunistas. Ningún diálogo con ellos. Punto. ¿Por qué no? ¿No es bueno dialogar? ¿No es bueno hablar? Estamos hablando tú y yo ahora. ¿No es bueno eso? Claro que sí. Pero el marxismo tiene una manera de hablar muy curioso.
tienen, como decimos en inglés, un pie en la puerta, que no te permiten cerrar la puerta, y siguen. Y siempre van más y más. Poco a poco, ahí van hasta lograr su fin. ¿Por qué el comunismo es malo? 1000 razones, ¿ok? Hay 1000 razones, pero les voy a dar lo más importante para nosotros. El marxismo, el comunismo, marxismo viene de Karl Marx. Marx escribió Das Kapital, la filosofía, entre él y Lenin y Engels, la filosofía de lo que es el comunismo. El comunismo, el marxismo, no puede permitir nada mayor de importancia que el Estado. Uh-huh. El Estado es todo. Lo que el Estado dice, el Estado es la voluntad del pueblo. No hay nada superior a eso. Así es que, a fuerzas, el comunismo tiene que ser ateo. No pueden admitir la existencia de Dios porque sería decir, hay un poder más grande que nosotros. Y ellos no admiten eso, porque no va de acuerdo con su filosofía. Claro, no hay la igualdad que ellos llaman, no habría la igualdad que ellos llaman. Uh-huh. Así, pero de decir, imagínate, de decir, hay un orden moral superior a lo nuestro aquí. Uh-huh. No puede ser. No, nosotros somos lo máximo y nosotros somos la autoridad y punto. No hay nada mayor de nosotros. Tus derechos no vienen de un Dios, tus derechos vienen del Estado. El gobierno te da tu derecho. Más o menos, Luis, donde estamos ahora. Hay muchos liberales hoy que están diciendo lo mismo. No, nosotros, el Estado te da derecho de matar a tu hijo. El Estado, nosotros te vamos a dar el derecho. No, ¿cómo es eso? El Estado te da el derecho de escoger si eres hombre o mujer. El Estado decide. Claro. Es increíble. En esa estamos ya. Ya estamos en eso. Entonces, Papa Pío XII, en los años 40 y 50, acuérdense, después de la Segunda Guerra Mundial, Hitler en Alemania era enemigo mortal de los comunistas. Hay que entender eso. Entonces, cuando finalmente acabaron con Hitler, los comunistas se presentaron como mártires. Nosotros luchamos contra el mal de Hitler, etcétera. Sí, pero eso no quiere decir que ustedes son buenos. Solamente quiere decir que ustedes no lograron el primer lugar en cuanto a maldad. Exacto. Ahora, pero después de la Segunda Guerra Mundial se presentaron como mártires de Hitler. Y nosotros sufrimos tanto por la igualdad, etc. Y en Europa, sobre todo, estaban teniendo mucho pegue, mucha influencia y creciendo mucho. Pío XII los conoció muy bien el marxismo y sabían sus trucos y sus planes, etc. Prohibió a alguien en su gobierno de tener diálogo serio con los comunistas, con el Partido Comunista. Punto y aparte. En Secretaría de Estado, el secretario del Pío XII, uno de sus ayudantes más cercanos, era Montini, Monseñor Montini. Montini viene de una familia de 2 hijos, él y su hermano. El hermano era senador italiano, del gobierno italiano, senador. Y el hermano, hablando con su hermano, el cura, decía, mire, aquí en el norte de Italia, eran de Brescia, cerca de Milán, etc. Aquí en el norte, el comunismo es muy fuerte, en las fábricas se está metiendo, en las escuelas, etcétera. Hay que dialogar con ellos, hay que hablar con ellos, porque es bueno hacer... Es bueno hacerlo. Y mire, si tú eres un hombre de buena conciencia, sí parece buena idea hablar con los comunistas para dialogar, pero con ellos no se puede hablar, porque el hablar es el truco.
convencerte a hablar. Este es el truco. Para no hacértelo más largo, el Monseñor Montini empezó a tener diálogos, conversaciones juntas con los comunistas del Partido Comunista en secreto. Cuando Pío XII se dio cuenta, adiós, lo sacaron del Vaticano. ¿Y cómo se saque gente del Vaticano? ¿Por qué no le echó a la calle? Punto, adiós. ¿Por qué lo hizo arzobispo de Milán? Porque así era, y en gran parte todavía sigue siendo la estructura de la iglesia. Para eliminar a alguien, dele un trabajo más importante, pero sácalo de aquí. Claro. ¿Sí? Le hicieron lo mismo con Bugnini, que vamos a ver después. Hicieron lo mismo con muchos. ¿Ok? Para quitarlos, hay que promoverlos y adiós. Mandarlos lejos, como dicen. Así es. Sobre todo cuando son obispos. Y Montini ya era obispo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para nosotros los obispos son intocables. Te va a sorprender un poquito. ¿Okay? Los obispos son los sucesores de los apóstoles. Y pero muy en serio son. Y como sucesores de los apóstoles, se quedan. Al no ser, yo no sé, si alguien se vuelve completamente loco, sucede a veces. Yo me acuerdo de un caso, no me acuerdo su nombre, pobre hombre, de un obispo africano que yo no sé qué, se metió en exorcismos, etcétera, y terminó se casó el obispo con una mujer de Corea, y el que ofició el matrimonio fue el Sun Moon, el reverendo Sun Moon. Wow, no, qué horrible. De una locura. Sí. Ok, después reaccionó, se dio cuenta de la yo iba a decir, bueno, hay una palabra que usamos para tontería, empieza con la P, pero una tontería. Hice yo una tontería, regreso a mi casa, pido perdón a mi padre. Le perdonaron y siguió como obispo, porque es sucesor de los apóstoles. Punto. Así es cosa muy serio. Sacerdotes van y vienen. No lo digo tan fácil así, ¿verdad? Pero los sacerdotes son sacerdotes, muy bien. Pero obispos, no. El obispo es sucesor. Es como hablar con San Pedro, San Pablo, Andrés, Santiago, Juan. ¿Sí? Así es. Entonces, como era obispo, lo mandaron a Montini a Milán. Fue elegido Juan XXIII, Roncalli, 78 años de edad, gordo, problemas con el corazón. El día que fue elegido papa, empezó a fumar. ¿No sabes eso? No sabía eso. No, porque estaban diciendo, usted va a llegar a ser santo. Usted, Santo Padre, es un santo. Toda su vida, una vida para el bien de la iglesia. Todo el mundo le quiere mucho. Lo van a canonizar santo. Entonces, él, Juan XXIII, se dio cuenta de que una de las cosas contra la santidad, en el proceso de santidad, era fumar. Si uno fumaba, era en contra de su canonización. Entonces empezó a fumar precisamente para asegurar de que no lo iban a canonizar. ¿Verdad? Estoy dando vueltas muchos, pero Montini fue a Milán, pero no podían elegirlo papa. Lo querían a él como papa porque era liberal. Pío XII no era liberal, no era suficientemente liberal para ellos. Entonces, eligieron a Juan XXIII como una almohada entre Pío XII y el que iba a venir después. Pero Juan XXIII, ¿qué haces tú, Luis, si te digo, te vamos a elegir gobernador
gobernador de California, gobernador de Florida. Para que no hagas nada, Luis. Nosotros somos el Partido Demócrata, o Republicano, lo que sea. Y nosotros queremos a ti como nuestro candidato y te vamos a hacer gobernador para que no hagas nada durante 4 años. Nomás nos deja a nosotros hacer nuestras cosas y tú saluda a la gente besando bebés, etcétera, etcétera. Bueno, tarde o temprano, ya siendo gobernador, no te va a gustar. Y Roncalli, ya siendo papa elegido, Juan 23, muy pronto no le gustó. Entonces, esa es interpretación mía, Ese es el Santo Evangelio según Charlie. Ahora, yo creo, pero no solamente lo creo, conozco personas que lo conocieron muy bien, se enfadó de ser la figura del Papa y decidió llamar el Concilio Vaticano II. Sí, yo les enseño, voy a morir. Me eligieron para morir. No, les tengo una sorpresa. Vamos llamando un concilio. ¿Qué? Así. Sí, está todo preparado. Pío XII lo preparó todo. Vamos a llamar un concilio. Lo hizo. Durante el concilio, y mire, Juan 23, pensaba que el concilio iba a durar 3 meses. 3 meses. E iba a terminar el concilio con la beatificación de Pío IX, del Papa Pío IX, del primer concilio vaticano. No sucedió así. Murió en 63 y fue elegido Montini, Paulo VI, y ya. Y el concilio duró, ¿cuánto duró el concilio? ¿Como 3 años, algo así? Se nos olvidó cuántos años. Como 3 años. 60, fue elegido en 58, se murió en, creo que 62, 4 o 5 años. Sí. Y el concilio no terminó como hasta el 65, creo que fue, ¿no? Así es. Cuando fue elegido Pablo VI, prolongó el concilio. Claro. E hicieron ahora, más cambios. Las actas, usted mencionó eso, lo de las actas, lo que estaba preparado de Pío XII. Todo fue rechazado excepto el documento de la liturgia, que, ¿verdad? Según tengo entendido, ¿correcto, padre? Porque todo lo que habían preparado ya se rechazó por parte del concilio y volvieron a hacer todos los trabajos de nuevo. ¿Cómo le llaman? Las esquemas. Los esquemas. Sí, pero mire, Luis, fue la cosa también. Pío XII, que nosotros hoy día lo consideramos como un conservador, no era tan conservador, era sencillamente y bellamente católico. Exacto. Así era católico. Mantenía toda la fe, etc. Ahora, Pío XII, él mismo, me lo dijo la Madre Pascualina y otras personas que también estaban muy cerca de él, Pío XII reconoció la necesidad de una reforma litúrgica. ¿En qué sentido? Bueno, en primer lugar, añadir un número grande de nuevos santos. Claro. Hacer el calendario, limpiar el calendario un poquito, ponerlo un poco más en orden. Pero también, él entendió la necesidad para muchos de tener las lecturas en su propia lengua. En español, en árabe, en inglés, según la nacionalidad y la lengua de cada quien, en el vernáculo. No tenía ningún problema con eso, con tal de que las traducciones fueron fieles. La razón por la cual todo está en latín es porque la gente que me está escuchando en este momento va a decir, este está completamente loco. Pero muchos tienen razón. Sin embargo, en esto no estoy tan loco. La razón por la cual para nosotros es una de las razones por la cual el latín es tan importante es porque el latín es una lengua muerta.
Bueno, dice, ¿cómo que una lengua muerta? ¿Quién quiere una lengua muerta? ¿Por qué tiene importancia? No puede cambiar. El significado de las palabras no pueden cambiar. ¿Sí? Ujú. Tú sabes el inglés, conoces el inglés. Cada 6 meses, una palabra hace 6 meses significa otra cosa después de 6 meses. Sí, claro. Porque en la lengua, también en castellano, todas las lenguas, hay una cierta evolución con el tiempo, modismos, cambios, etc. El latín, por ser una lengua muerta, o sea, dejó de desarrollar, punto, sus palabras están fijos, sus palabras fijas. Esto significa esto y nada más. Por eso lo usamos para nuestra doctrina, para nuestros dogmas, etcétera, etcétera, para entender hoy, mañana, ayer, significa la misma cosa. Por eso también el Evangelio y los epístolas de San Pablo, etcétera, siempre estaban en latín. Claro, originalmente no son en latín, no vienen de latín, vienen de griego, hebreo, aramaico, etc. Pero San Jerónimo dedicó toda su vida a traducir, sobre todo el Nuevo Testamento y parte del Antiguo, en latín para tenerlo fijo. Entonces usamos el latín para todo lo que es serio. Las encíclicas de los papas siempre salían en latín. Solamente ahora yo no sé qué están haciendo. Pero salen en latín para significar lo mismo para ti, como para un obispo en China, para un obispo en Japón, otro en Alemania, otro en Canadá. Es igual, entiendo la misma cosa. Pero Pío XII entendió que ciertas cosas tenían que cambiar. Y el protestantismo, los protestantes nos criticaban tanto que, no, todo en latín, ¿quién entiende todo en latín? Que la palabra de Dios es viva, la palabra de... Ok, muy bien. Tienen toda razón. Entonces, Pío XII estaba en favor de primera lectura, el Evangelio en la lengua de uno. Es más, en China permitió Pío XII toda la misa en chino. ¿Por qué? Porque un misionero no puede entrar en China y empezar a decir misa en latín. Sería como alguien cayendo de la luna, ¿verdad? ¿Y eso qué? Entonces, poco a poco, pero la idea era de llevarlos a lo que es latín, también para la unidad de todo el mundo. Yo me acuerdo, a los 15 años de edad fui por primera vez a México, a Morelia, Michoacán. Y estando en México, iba a misa todos los domingos. Ningún problema, era la misma misa. No fue la homilía, perfecto, no lo entendía porque estaba en español, pero la misa lo seguía perfectamente bien. Y uno entiende lo que sucede también. Esa es la parte que la gente a veces piensan que los católicos de antes no entendían nada. Entonces ahora sí entendemos. No, la gente entendía. Además, entendía mejor, yo creo. Ahora ya perdimos el sentido. El que quería entender, entendió. El que no quería entender, nunca entendió. Correcto. Me acuerdo de una tía, que Dios le tenga en su reino. Cuando yo tenía 14, 15 años de edad, estaban empezando los cambios, poner la misa en... ¿sí? No, todavía no, estaba en latín. Y ella dijo, yo no voy a misa porque está en latín. Y no entiendo nada de qué es, pero en latín, que cambia, que es absurdo, pero muy bien. Muy bien. Después lo cambiaron todo en inglés. No iba a misa. Le dije, no, que te ibas a ir a misa. Yo me acuerdo cuando era niño y te escuchaba pontificando que ibas a ir a misa, que no podías ir a misa porque en latín. Y ahora está en inglés y no vas. No, pues ya no me importa. No. Y además se murió, pobrecita, hace como 2 años. Antes de morir me dijo a mí, qué bella es la misa en latín, ¿verdad? Mira eso. El que quiere entender, entiende. El que no, no. ¿Sí? Así es. Pero había ciertos cambios que se podían modificar muy bien, pero la misa quedaba la misa.
Ese es el punto. Y el concilio, bueno, podemos ir ahorita al concilio, pero el concilio tampoco pidió que hicieran una misa nueva. No, no. Y Luis, lo más bello es que hoy se está revisitando todo aquello, todo aquello. Vivimos 60 años con mucha locura litúrgica, blasfemias y sacrilegios también cometidos, cosa terrible, y una confusión total. Ya finalmente, ese es el principio nomás, de investigar, estudiar y ver cómo están las cosas. Pues yo estoy para terminar esta vida. Yo estoy más cerca de terminar que empezar. Tú, de todos modos, eres joven y vas a ver unos cambios fantásticos en el futuro. En serio, vas a ver que la iglesia se va a poner en orden y también empezar a ordenar muchas cosas. Ojalá, ya es hora. Padre, ahora hablando de eso, usted muere Pío XII, Juan XXIII, empieza el concilio. ¿Cómo fue? Usted ya, se nos olvidó en qué año fue que usted fue ordenado, pero... 77. 77, eso ya la misa nueva estaba impuesta. Y ¿cómo fue esa transición para usted como seminarista? Ver los cambios. Luego, pues me imagino que usted celebraba o no sé si celebra ambas, no estoy seguro, pero, ¿verdad? Ver todo eso y después ver pues todo lo que ha pasado, no sé, ¿qué nos puede decir? Quisiera saber cómo ha visto todas estas décadas, porque yo sé que ha sido, yo le decía al padre, disculpe que haga la pregunta larga, padre, pero quiero para beneficio de la audiencia, cuando yo comienzo a descubrir la tradición, y digo la tradición, pero no me gusta hablar como que tradicionalista, modernista, ojalá no tuviéramos que hablar con ese lenguaje, pero lamentablemente la situación que estamos, hay que hablarlo así para hacer diferencias. Sí. Pero yo recuerdo que incluso en el Novus Ordo, cuando yo era pequeño, yo fui monaguillo, siempre todo el que subía al altar solo eran hombres y siempre tenían que tener sotanas. Ahora vemos mujeres, hombres, niños y sin sotana y sin nada, sin vestimenta al lado del sacerdote en el altar. Pero eso no se veía antes. Siempre la comunión se daba en la boca, siempre se dio en la boca, de pie, pero siempre se dio en la boca. Cuando yo era pequeño. Yo recuerdo cuando yo era pequeño se utilizaba la patena, ¿verdad? Para asegurarnos de que ninguna partícula cayera al suelo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que sabemos que está presente en la Eucaristía, que es Jesús. Y a mí me recuerdo que el diácono me decía, Luis, ni siquiera mires al comulgante, observa la hostia y no le pierdas el ojo para asegurarte que nada caiga en el suelo. De momento ya yo no veo patenas en ningún lado. De la música, poco a poco, sí, en mi país, Puerto Rico, somos bien calientes. Yo siempre vi la tambora y todo eso ya estaba. Pero con todo y eso era como más mermado. La vestimenta. Yo sí vestía de pequeño bien para ir a la Santa Misa. Mi papá también. Y mi mamá y todos en casa. Ya de adulto, como nadie lo hacía, yo también dejé de hacerlo. Iba en jeans y nunca fui en cortos, en pantalones cortos y en chanclas o flip-flop. Nunca hice eso, pero eso es muy común verlo ahora en las iglesias. La gente va muy cómoda, bien vestido, como si estuvieran en la casa. Más bien como si iban al mar. Como si fueran a la playa, correcto. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Para mí eso empezó a ser un choque, un problema, un cuestionamiento, porque uno conoce la fe de uno y no coincide con lo que estoy haciendo aquí. Lex orandi, lex credentia, y no coincide. ¿Sabe? Aquí hay algo mal. Yo no había descubierto todavía la misa tradicional todo ese tiempo. Ya uno estando en el Novus Ordo solamente, si uno observa y es honesto y lo pone en discernimiento, uno se da cuenta que hay algo mal. Esto no tiene sentido. Ya luego, cuando uno empieza a ver la historia, porque yo pensaba que había sido una mera traducción, luego yo me entero, no, que la misa antes era en latín. Sí, la tradujeron para que la entendiéramos. Pero ya luego uno empieza a estudiar y uno se da cuenta que no, es que es otra misa, o sea, es otra forma de la misa. Vamos a usar un poco palabras, no quiero escandalizar a nadie, pero ¿verdad? Es otra forma de la misa, como nos dijo Benedicto XVI. Porque la misa es Cristo, ¿verdad? Pero sí, es distinta. Entonces ahí es donde ya uno empieza ya a buscar lugares, a tratar de ver alternativas. Gracias a Dios hay sacerdotes que o celebran ambas o solo ofrecen una, lo que sea, ¿verdad? Uno busca forma. ¿Cómo fue para usted todo este espagueti? Porque yo creo que eso es lo que fue, un espagueti todo enredado, por lo menos al principio y luego, y tal vez en los 80 no sé si hubo una calma o se puso peor, pero ahorita ya es un circo, ya llegamos al circo. Pero espagueti es una buena definición.
Pues cuénteme, padre, y ahora sí lo dejo hablar. Yo, sí, te digo, ¿cómo lo hice yo? Para mí era bastante fácil. Yo siempre usaba el canon romano. Ajá. ¿Sí? Nada más. Y empezaba yo la misa exactamente lo que estaba escrito. Yo le decía, punto, 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 punto. Así, así. Eso es lo que está pasando, o lo que ha pasado y todavía sigue pasando. Y lo que hay que terminar, hay que acabar con esto, lo que les voy a decir. Yo construí un orfanatorio en Tepatitlán, Jalisco, bello. Estamos construyendo la capilla. Yo para la capilla quería todo lo mejor, lo mejor. Llegó el nuevo obispo y me dice, ¿por qué tiene el tabernáculo en el centro ahí? Debería de estar en un altar lateral. Y yo ya estaba hasta aquí, obispo o no obispo, no me importaba, pero no aguanto tontería, ¿sí? Le dije, mire, excelencia, vamos por partes. Bueno, vamos por partes. Es muy sencillo. O es Jesucristo el que está en este tabernáculo o no es. ¿Qué es? ¿Es Jesucristo el que está en el tabernáculo o no es Jesucristo? Es Jesucristo. Bueno, si es Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad que existió con el Padre y el Espíritu Santo desde toda la eternidad, aquí está, aquí está. ¿Yo lo voy a poner a un lado? A ver, explícame eso. Bueno, es que las normas litúrgicas, perdone, pero me importa más las normas litúrgicas. Estamos hablando de la verdad. Es Jesucristo, ¿cómo lo voy a poner a un lado? Como si está estorbando. Él está estorbando, me está estorbando durante misa. Jesucristo me está estorbando. Bueno, si lo dices así, ¿qué otra forma hay que decirlo? ¿Cómo si lo digo así? Te dije, no tenía pelos en la lengua. Bueno, caí, ya casi no me hablaba después de eso, pero dije, no, yo creo que es Jesucristo, creo que es Dios que está en ese tabernáculo y va a quedar en el mero centro del templo. No lo voy a... Yo me muevo, Dios no se va a mover. Ok, uf. Nuestro problema es esto, Luis, es muy sencillo, no es complicado. Yo cuando celebro misa, y siempre desde 77, siempre celebraba misa con el canon romano que no ha cambiado palabra por palabra. Y luego les voy a explicar el truco que hicieron para acabar con esto. La misa era la misa, nadie conmigo recibía comunión en la mano, etcétera, etcétera. Porque yo entendí lo que estaban haciendo. Cada cosa que se estaban haciendo, promoviendo ideas nuevas, era para quitar la idea de que este es Jesucristo. Así es. Es muy sencillo. Ese no es Jesucristo. Mire, es un pedazo de pan, tómalo. Sí, lo puedes tocar, no te vas a morir. Nada te sucede. Supersticiones. Es un símbolo y Cristo simbólicamente está con nosotros y es igual que con los protestantes que tienen eso. No. Si es Jesucristo y si es una repetición, presentación del Calvario, de la muerte de Jesucristo en cruz, si es esto, tenemos que temblar. De miedo, de respeto, de amor. Pero
han hecho todo lo contrario, han hecho todo lo posible para destruir eso y hacerlo una comida sobre una mesa. Ya no se habla de altar, se habla de mesa. No se habla de sacerdocio, el sacerdocio de Cristo, se habla del el presidente de la comunidad. Todo han cambiado. ¿Para qué? Para quitar la idea de que este es Jesucristo. Ok, tienes muchos escuchantes de tu audiencia que son católicos muy bien educados, y tienes algunos que no tanto. Y tienes alguno que otro protestante que nos está escuchando. Ok, capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. No como el pan que vuestros padres comieron en el desierto, el maná, pues murieron. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y este pan es mi cuerpo, mi carne, que yo daré para la vida del mundo. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. El que no. Ponte a pensar. Ahí estás tú con Cristo que acaba de decir esas cosas. Aquí están los 12 apóstoles, sus primeros obispos, escuchándolo. Y un montón de judíos aquí, escuchándolo. Empiezan a decir los judíos, este hombre está completamente loco. Es más, qué barbaridad lo que está diciendo. Es más, ¿quién puede escuchar lo que él acaba de decir sin querer vomitar? ¿Quién lo puede aguantar en su estómago estas palabras suyas? Aguantar el estómago quiere decir, ¿quién lo puede escuchar sin querer vomitar? Si nuestro Salvador fuera buen político, hubiera dicho, bueno, nos sentamos a dialogar un poquito sobre esto, a lo mejor lo podemos llegar a un entendimiento para que un poquito más suave. Dijo Cristo, yo no cambio una palabra de lo que acaba de decir. No cambio nada. Ahora, estos aquí, los judíos que lo estaban siguiendo, discípulos suyos, discípulos que lo siguieron, estaban escuchando lo mismo que los 12 apóstoles. Estos salieron, lo dejaron, ya dejaron de ir con él, lo abandonaron. Nuestro Salvador da vuelta y mira a sus apóstoles y dice en resumidas cuentas, dice esto: ¿quieren seguirles? Los pueden alcanzar. Van al pueblo, me han dejado. ¿Quieren seguirles? Yo no cambio lo que dije. Los pueden alcanzar si quieren. Váyanse. San Pedro, y escucha cómo San Pedro está hablando. Escucha cómo está hablando. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En otras palabras, Pedro dice, Señor, yo no entiendo nada de lo que estás diciendo. Tenemos que comer tu cuerpo y beber tu sangre. No entiendo nada. Pero porque lo dices tú, ha de ser cierto. Y hemos visto las cosas que tú haces. Nadie los puede hacer si Dios no está con él. Y tú eres el único que nos ha hablado en cierta forma, en forma segurísima de la vida eterna. Y nosotros vamos a seguir contigo. Pero entender lo que estás diciendo, no entendemos nada. Eso se llama
¿Cómo se llama eso, Luis? Fe. Exacto. Okay. Eso es fe. Ok. Bien. Punto y aparte. No, punto y aparte. No. Sucede una cosa muy, muy, muy curiosa en este momento. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué dice Cristo? ¿Es cierto? ¿Y no he escogido yo a ustedes 12? Sí. Pues uno de ustedes es el diablo. Y San Juan pone ahí, y se refería a Judas Iscariote, el que le iba a traicionar. Ok, punto y aparte. Última cena. En el contexto de la cena, nuestro Señor toma pan y toma vino. Y dice, imagínate a San Pedro, solamente a San Pedro, olvídate de los demás, solamente San Pedro, que profesó lo que profesó la primera vez que Cristo insistió sobre comer su cuerpo y beber su sangre. Escucha, imagínate a Pedro en esa cena. Cristo toma el pan y dice, esto es mi cuerpo. Toma el vino y dice, este es el cáliz de mi sangre. Escucha bien el tiempo del verbo, Luis, que será derramada por vosotros. Será futuro tenso. ¿Cuándo será? Mañana en la cruz. Lo que va a pasar mañana en la cruz, aquí está ahora. En este momento, lo que va a pasar mañana, aquí está. Esta es la sangre que mañana van a ver en la cruz. Lo tienen ustedes ahora en esta cena. ¡Oh! ¡Qué magnífico es eso! Y imagínate solamente el gusto de San Pedro. Eso es lo que significaba comer su cuerpo. Porque Pedro entendió darle una mordida. Pedro entendió exactamente las palabras como lo estaba diciendo Cristo. ¿Qué otra forma iba a entender? Lo entendió literalmente lo que dijo Cristo. Pero lo curioso es que literalmente entendió bien. Uh-huh. Porque literalmente este es su cuerpo. Ok. Ahora, si tú no crees esto como sacerdote, como obispo, como papa, como fiel, como acólito, hombre, mujer, si tú no crees esto, entonces yo no sé qué está pasando en tu misa. No tengo idea de lo que tú estás celebrando. Aleluya, aleluya. ¿Qué? Tontería. Tenemos a Jesucristo mismo con nosotros. No un signo de Él, no un símbolo de Él. Él mismo está con nosotros. El mismo que fue crucificado. El Ave Verum que cantamos muchas veces durante la comunión. Salve, saludos, verdadero cuerpo. Con la hostia. Saludos, verdadero cuerpo. El mismo nacido de la Virgen María. ¿Te das cuenta cuando estás comulgando que estás comulgando el mismo cuerpo tejido en el vientre de la Santísima Virgen María? El mismo crucificado por mí en la cruz, el mismo de cuyos manos, lado y pies salió sangre. El mismo yo estoy comulgando. Válgame Dios. Ahora, si tú puedes creer esto, yo no entiendo cómo puedes ir a una misa con locura, desecrando el Santísimo Sacramento, tratándolo como nada, dándole así, dándole así, poco respeto de nada. Es como yo le dije al obispo, que me dice, cambia el Santísimo, cambia el tabernáculo,
a este lado, quítalo del santuario porque molesta. Mi pregunta ¿es Jesucristo o no es Jesucristo? Si no es más, yo fui un paso más. Soy muy malo, ¿eh? Yo tengo mucho que confesarme cada vez que voy. Y ya después de eso voy a tener que confesarme hoy en la tarde. Ya. Pero miren, le dije, si es Jesucristo, se queda ahí. Si no es Jesucristo, no lo quiero ni siquiera en un altar lateral. Lo tiro a la calle. Es muy sencillo. Claro, claro. Ahora, ¿cómo hice yo? Bendito sea Dios. Me ordenaron en Roma. En Roma no había estos cambios. Comunión en la mano, nada. Estaba prohibido. Es más, te tengo una sorpresa. Estaban dando la comunión en la mano en Estados Unidos, en Alemania, cuando todavía el derecho canónico, que todavía estaba en existencia, todavía el derecho canónico decía que es pecado mortal para un laico, un non sagrado, consagrado, tocar la sagrada forma, tocar la hostia. Pecado mortal. Esa es la ley. Pero la práctica es otra. ¿Qué estoy hablando? Estoy hablando de un periodo de confusión tremenda. Tremenda. Cada quien con su locura. Ahora, lo que hicieron en esto, y quiero enseñarte eso, que es un plan casi diabólica, casi diabólica. ¿Qué hicieron? El Concilio Vaticano dice, ni una palabra del canon romano es de cambiarse. Ni una palabra. Había un hombre llamado Bugnini, arzobispo, encargado de la liturgia. No es de mi estima. No lo puedo ver ni en pintura, ese hombre. Él dijo, bueno, si así dice el concilio que no hay que tocar ni una palabra, ni cambiar nada del canon romano, yo tengo la solución. Yo voy a inventar otros cánones. Fácil. Claro. Entonces, el primer canon es lo romano, el que no se puede cambiar. Luego el segundo, la oración eucarística, el segundo, tercero, cuarto, y creo que ahora hay como 98, ¿sí? Diferentes cosas. Y eso iba a preguntar que cuántas oraciones eucarísticas. Para los que no saben, el sacerdote escoge. En la misa Novus-Ordo escoge la que quiere decir. Empezaron con uno. Había uno durante... Mire, vamos a esto. Había uno durante casi 1900 años. Casi 2000 años había uno. Y luego Bugnini, que según mi libro salió framasón. El libro, hablando de eso, que se nos acaba el tiempo, padre, yo lo tengo aquí en inglés. Yo voy a poner la foto. Sí, yo voy a poner la foto después, pero sobre la influencia. No hay tiempo. Sí, lo vamos a hacer en otro programa, si Dios quiere, cuando salga en español. Vamos a hacer un programa con el padre Mer. Vamos a estar hablando de esta investigación que hubo donde se encontró la masonería en el Vaticano. Pero eso no se ha publicado tampoco, y creo que más o menos eso es lo que usted toca en el libro. Pero sí, adelante, padre, disculpe. Yo voy a colocar los enlaces de todas formas en la descripción del programa para que puedan encontrar los libros del padre Murphy. Padre, no me queda mucho tiempo, me quedan como unos 5 minutitos. Pobrecito. mire, vamos terminando aquí, pero prometo, es más, prométeme, Luis, que me vas a invitar a otro programa. Se lo prometo. Sí, okay. Ya está en la agenda. Ok, muy bien. Pero la cosa es esta. Lo que hizo Bugnini era, dije, ok, el concilio, o sea, el Papa con todos los obispos dijeron que no se puede tocar ni una palabra. Muy bien. Vamos no tocando ese tema y vamos inventando diferentes cánones. Los llaman oraciones eucarísticos. Te voy a decir eso y luego podemos terminar con esto. Uh-huh. Había un protestante
que se convirtió al catolicismo, un protestante muy sabio, que se convirtió al catolicismo, se ordenó sacerdote y estaba trabajando con arzobispo Bugnini en la reforma litúrgica en el Vaticano. Luis, un tocayo tuyo, Luis Boyer. ¿Okay? Luis Boyer, después en su vida, tuvo un cambiazo. Se dio cuenta del monstruo que habían creado. Y él escribió en su libro, escribió unas cosas sobre Bugnini increíbles, pero también admitió que para la segunda oración eucarística, que es la más común, no me acuerdo cómo empieza en español, yo antes sabía. Yo tampoco, padre. Pero es el segundo. Si tú vas a misa los domingos, en 95% de las parroquias usan la segunda. ¿Por qué? Porque es la más corta. No porque es la oración más bella, no la más corta. ¿Sí? Él, Luis Boyer, escribió la segunda oración eucarística. En una servilleta, en un restaurante en Trastevere comiendo pizza. Porque según tenía que estar sobre el escritorio de Bugnini a las 10 de la mañana el día siguiente. Este es lo que nosotros estamos usando para nuestra liturgia. Y me preguntas, Luis, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son los problemas de la Iglesia Católica? Hay muchos problemas. Hay muchos problemas. En primer lugar, porque somos una iglesia llena de pecadores. Bendito sea Dios, porque solamente así puedo ser yo parte de esa iglesia. Si era una asociación de perfectos, no me permiten entrar. De todos modos. Pues, pero nos estamos durante 50 años nutriendo con una miseria, cuando tenemos una gloria. Por eso hay muchas personas que están regresando a la misa tridentina, a la misa tradicional latín. Y por eso en el Vaticano, eso te lo digo con toda confianza y sé de lo que estoy hablando, se están poniendo muy nerviosos. Muy nerviosos. No les gusta nada este cambio, como que el pueblo está pensando. Siempre hablaban durante el concilio, ya es hora del laico. El laico tiene que pensar, el laico tiene derechos, el laico. Pues ya el laico está pensando y ya el laico está opinando. Y no les está gustando el clero. El clero, no, los que están en el poder como que me acuerdo que un monseñor de México llegó con el moquete de la Basílica de Guadalupe en 1975 y lo llevó a Roma para enseñárselo al Papa. Y estaba en el colegio mexicano y estaba bajo una tela. Todos los sacerdotes allá en una reunión. Y él iba a quitar la tela y enseñarles cómo iba a ser el nuevo santuario de Guadalupe en la Ciudad de México. ¿Sí? Cuando quitó la tela, y imagínate, la mayoría de los padres de ahí eran progresistas. Aún los progresistas se quedaron con la boca abierta de lo horrible que está. ¿Sí? Y alguien dijo, pero usted nos estaba hablando del pueblo de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Pues sí, Schoenberg se llamaba el monseñor, el abad de la basílica. Ya está juzgado por Dios. Dice, pues sí, el pueblo de Dios en peregrinación. Y otro dijo, pero parece una tienda de campaña. Dice, lo es, en cemento armado. Es una tienda porque el pueblo peregrino en su peregrinación, así. Y otro sacerdote levantó la mano y dice, oiga, el pueblo de Dios y el pueblo de Dios, ¿usted preguntó al pueblo de Dios qué les parece eso? Gastó millones y millones y millones de dólares del pueblo de Dios
preguntó al pueblo de Dios que si este era lo que querían para la Virgen de Guadalupe. Se puso furioso. Ahora estamos en el tiempo de los laicos. Ya los laicos están diciendo, los laicos, el Concilio Vaticano se trataba mucho de los laicos y sus derechos. Los laicos están hablando. ¿Y cuál es la respuesta? No a la misa tridentina. No. Eso no es escuchar a los laicos. Eso no es escuchar al pueblo de Dios. Claro. Ok, mire, yo te voy a dejar porque tienes... No, padre, gracias. Como decía mi tío, que era un gran pescador, dice, tengo muchos peces que freír. Sí, no, tranquilo, padre. No, le iba a comentar, padre, con todo el respeto. Primero quiero pedirle la bendición, que no se nos vaya sin darnos la bendición a la audiencia. Sé que la audiencia quiere seguirlo escuchando porque es que está todo muy interesante, de verdad, y es mucho. Hablamos hoy de Pascualina. Sor Pascualina. Yo voy a colocar el enlace del libro que el padre Don Carlos o padre Charles escribió. Está en español, está en inglés, para que lo puedan comprar y adquirir hoy mismo. Y voy a colocar el enlace también del otro libro que por ahora está solo en inglés, pero va a salir en español, va a ser publicado en español, que se llama Murder in the 33rd Degree, se llama en inglés. Yo voy a colocar el enlace. Son libros excelentes y tiene mucho más material el padre Carlos. Y luego vamos a hacer un programa para presentar el libro que va a salir muy pronto en español, si Dios lo permite. Ya ese tema va a envolver un poco más la infiltración y vamos a hablar un poco de la posibilidad, o ya la gente sabe que es posible, de que hay masones en el Vaticano, en la iglesia, que hay infiltración. Sí. Ya. Por ahí dicen, hay rumores. Pues siempre les recuerdo a la gente, por sus frutos los conocerán. Eso nos dijo Jesús. Así que simplemente vean los frutos. Pero nada, eso es lo que tenemos. Padre, gracias por estar con nosotros. Gracias por todo lo que nos compartió. Para mí ha sido un honor el tenerlo aquí en el programa. Y yo quisiera entonces que para despedirnos pues nos diera la bendición. Bueno. Benedictio Dei Omnipotente Pater, Filius et Spiritus Sancto, scendit super vos, et manet in aeternum. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Y Luis, muchas gracias por la invitación. Te agradezco mucho. Un honor, Padre, un honor. Con eso nos despedimos entonces de todos. Nos amamos en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis. Que Dios los bendiga. Bye bye. Ánimo.